Generalmente se conoce el aire acondicionado como un dispositivo utilizado para enfriar el aire. Sin embargo, es importante resaltar que además de enfriar, realiza simultáneamente otras funciones, tales como mantener el grado de humedad adecuado, limpiar el aire y permitir su circulación. En este gráfico podemos observar cómo el calor existente en el interior del habitáculo procede de diferentes puntos: del sol, de la carretera y del motor, del aire exterior e incluso del calor despedido por los propios pasajeros. En verano, estas condiciones aumentan considerablemente y el aire del habitáculo, que es receptor del calor, también aumenta su temperatura. Por lo tanto, para conseguir el ambiente de confort al que antes nos referíamos, será necesario realizar el proceso inverso, es decir, eliminar el calor del aire. La única manera de enfriar el aire es, como decimos, eliminándole el calor. Y este proceso se va a realizar a través del acondicionamiento del aire. Veamos pues cuáles son los elementos básicos de que consta un equipo de aire acondicionado. Compresor, condensador, acumulador deshidratador, válvula de expansión, evaporador y refrigerante. Vamos a dividir el circuito de refrigeración en dos partes: el lado de alta presión y el de baja presión. En el lado de alta presión se realiza el proceso de condensación del refrigerante, mientras que en el de baja presión se controla la evaporación. Si colocamos sobre el fuego un recipiente con agua, la temperatura aumentará hasta llegar a los 100 grados, momento en que comienza a hervir y se forma vapor de agua. Durante la evaporación, la temperatura del agua permanece constante. Sin embargo, continúa absorbiendo calor. Es muy importante recordar que un líquido absorbe calor cuando se evapora. Si el vapor de agua es enfriado, se producirá la condensación, que no es más que el paso a su estado líquido. Durante este cambio de estado, el vapor de agua cede una gran cantidad de calor. Podremos observar una prueba del efecto producido durante la evaporación si vertemos una cierta cantidad de alcohol sobre nuestra mano. Como consecuencia de la evaporación, notaremos un ligero enfriamiento de la zona rociada. Aclarados estos conceptos, veamos cuál es el principio de funcionamiento del circuito. El compresor aspira el refrigerante en estado gaseoso a una presión de 0,8 a 2 kilos por centímetro cuadrado y a unos 10 grados de temperatura, y lo comprime a un valor de entre 10 y 20 kilos por centímetro cuadrado, provocando que la temperatura ascienda hasta unos 90 grados. El gas es bombeado al condensador, circulando por sus tuberías a alta presión y temperatura. El condensador dispone de unas aletas por donde pasa el aire forzado desde el exterior. Esta corriente de aire absorbe el calor del gas refrigerante, disminuyendo su temperatura y enfriándolo hasta que alcanza el punto de condensación, pasando de estado gaseoso a líquido. Por lo tanto, cuando el refrigerante sale del condensador, se encuentra en estado líquido a alta presión, pasando desde aquí al acumulador deshidratador, que se utiliza como depósito de reserva, además de filtrar las impurezas y eliminar la humedad absorbida por el propio refrigerante.
A continuación, llega a la válvula de expansión, que regula y limita la cantidad de refrigerante que puede pasar al evaporador a una presión de aproximadamente 1,5 kilos por centímetro cuadrado. El refrigerante entra en el evaporador como líquido a baja presión. Esto permite que a medida que pasa a través del evaporador, se vaya convirtiendo en vapor, reduciendo considerablemente su temperatura y enfriando el evaporador. El aire caliente es impulsado por un soplador o turbina a través del evaporador, siendo enfriado y distribuido por el interior del habitáculo. A la salida del evaporador, el refrigerante en estado gaseoso es aspirado por el compresor, repitiéndose nuevamente el ciclo mientras el motor se encuentre en marcha y el compresor activado. En el circuito de aire acondicionado, uno de los protagonistas es, sin lugar a dudas, el refrigerante. Para producir frío, se necesita una sustancia cuya vaporización se realice a bajas temperaturas. De esta manera, la evaporación y absorción del calor se realizarán a gran velocidad. Es evidente que el agua no serviría como refrigerante en los sistemas de aire acondicionado, ya que su punto de ebullición es excesivamente elevado y precisamente lo que provoca el frío es la evaporación del líquido. Como elemento refrigerante, se ha venido utilizando desde hace muchos años un compuesto químico denominado diclorodifluormetano, más conocido como R12. Esta sustancia tiene el punto de ebullición a menos 30 grados cuando se encuentra a presión atmosférica. Sin embargo, dicho punto de ebullición aumenta cuando también lo hace la presión sobre el fluido. Así pues, si la presión es de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, se producirá la evaporación a una temperatura de 1,5 grados centígrados. Como podemos ver, el punto de ebullición continúa siendo realmente bajo. El R12 se caracteriza por ser incombustible y no explosivo, además de no reaccionar con la mayor parte de los metales, como el hierro, el aluminio o el cobre. Sin embargo, el gran inconveniente en su utilización es que contiene CFC, gas de sobra conocido por todos debido a los efectos negativos que provoca sobre la capa de ozono. Por esta causa, desde hace algunos años, los fabricantes de automóviles han ido introduciendo progresivamente en todos los sistemas de aire acondicionado un nuevo refrigerante. Es el R134A. Las propiedades que tiene este gas son similares a las del R12, con la diferencia de que al no disponer de átomos de cloro, no destruye la capa de ozono, razón por la cual también se le conoce como gas ecológico. Como acabamos de indicar, tanto el R134A como el R12 tienen unas propiedades refrigerantes similares. Sin embargo, son totalmente incompatibles ya que se descomponen uno en presencia del otro. Además, el gas R134A no puede ser utilizado en aquellas instalaciones diseñadas para funcionar con R12, debido a que afectaría a diversos componentes del circuito, como pueden ser las tuberías, anillos, retenes y juntas de estanqueidad. Tengamos en cuenta que la cantidad de refrigerante necesario para un sistema viene determinada por una cantidad fija calculada por el fabricante. Para la aplicación de esta y la verificación del buen funcionamiento del sistema, es necesaria la utilización de equipos adecuados, denominados estaciones de carga.
Como ya veremos en la videoproducción de comprobación y diagnosis de los sistemas de aire acondicionado, las estaciones de carga no solo permiten cargar el circuito, sino que a su vez podemos visualizar por medio de los manómetros que incorporan cada una de las presiones existentes en el circuito y con ello diagnosticar posibles averías. Continuemos conociendo el resto de los componentes del equipo de aire acondicionado. El compresor, además de bombear y hacer circular por todo el circuito al refrigerante, tiene como finalidad aumentar la presión y temperatura del mismo. Su accionamiento se realiza desde el cigüeñal a través de una correa y del embrague electromagnético, quien en determinadas condiciones de funcionamiento hará que la polea de arrastre gire en vacío o bien que el giro de la polea sea solidario con el eje del compresor. El conjunto del embrague está formado por la bobina magnética, la polea de arrastre, el cojinete, la placa frontal y las correspondientes fijaciones. Cuando no pasa corriente por la bobina, entre la placa frontal y la polea, existe una pequeña separación que impide que ambas se encuentren en contacto. De esta forma, la polea que está siendo arrastrada por la correa gira libremente. En el momento en que se produce el paso de corriente por la bobina, se crea un campo magnético capaz de atraer a la placa y mantenerla unida con la polea. Esta unión hace que el giro se transmita directamente al eje y, por lo tanto, a los órganos internos del compresor. Veamos, pues, cómo está constituido internamente un compresor, distinguiendo previamente los diferentes modelos utilizados en el automóvil. Los compresores pueden ser axiales de pistones y rotativos de paletas. Empezaremos por los compresores axiales de pistones. Están constituidos por 5 o 7 pistones que se desplazan por el interior de sus correspondientes cilindros labrados en el cuerpo del compresor. Los pistones, en sus recorridos ascendentes y descendentes, producen la aspiración e impulsión del refrigerante controlado por el conjunto de sus válvulas. Están formadas por una serie de láminas elásticas que se montan sobre un disco de acero, teniendo una de admisión y una de escape por cilindro. En la fase de aspiración, el desplazamiento del pistón y por lo tanto la depresión generada permite la apertura de la válvula de admisión, mientras que la de impulsión permanece cerrada. Sin embargo, este efecto se invierte en la fase de compresión, puesto que con la presión generada en el interior del cilindro, la válvula de admisión permanece cerrada y se abre la de impulsión. Todo este conjunto forma la culata del compresor. Esta culata está fijada a la cara posterior de la carcasa del compresor por medio de una tapa y una tornillería con la interposición de unas juntas. En la tapa se encuentran las tomas de conexión tanto de la parte de aspiración como de impulsión, marcadas en algunos casos con SUC para la toma de aspiración y DIS para la de impulsión. Los pistones, a través de sus bielas